Claro. Bueno, muy bien. Ya ahora sí, está el doctor Matute. A ver si ya lo podemos saludar. Vamos con el otro modo. Adelante. Buenas noches. A ver, ¿nos escucha? Buenas noches. Buenas noches con todos los seguidores de Muchas gracias por la lista. Hay muchos temas que hablar, entre ellos la distribución del Senado y de cómo se proclama el Senado en los distritos uninominales, en efecto. De modo que hay que explicar el tema. Aguardo sus preguntas. Se está oyendo bastante mal. Ay, Dios. ¿Será internet o será un problema con el micrófono? A ver, ¿ahí? Bien, ahora los escucho. Ahí sí, ya, ahí está perfecto. Bueno, entonces, doctor, ¿cuál es, a su juicio, el marco legal que ampara esto y a quién deberían darle la curul en esos departamentos que están disputados? Sí, lo primero que tenemos que explicar es que nuestro país está viviendo un proceso electoral que además es históricamente distinto. Después de más de 35 años estamos volviendo a este sistema del Senado y estamos eligiendo un Congreso bicameral, ¿no? Es decir, ahora tiene que haber nuevas reglas de cómo se elige el Senado, porque en realidad para diputados estamos hablando de una cifra repartidora. Sin embargo, para el Senado es mucho más complejo. Estamos hablando de un sistema mixto. Además, no solamente es sistema único por el que se eligen la mayoría de los senadores, prácticamente la mitad, y después 26 circunscripciones que son uninominal. Es decir, todas, a excepción de Lima, 25, eligen un solo senador, pero no lo eligen por el sistema de la cifra repartidora. Es decir, la cifra repartidora funciona para Lima provincias, en el cual se aplica el método de Hont, que es un método matemático que distribuye los escaños, como se aplica también para los diputados, como se aplica también para los consejos municipales, para los consejos regionales. Pero en el caso de los senadores que se eligen por circunscripciones regionales, caso Cusco, caso Tacna, caso otras 23 circunscripciones electorales del país que eligen un senador, es decir, la circunscripción electoral elige un senador, no se aplica el sistema de la cifra repartidora porque no habría ninguna razón para aplicarle, es un representante. Siendo esto así, hay que tener en cuenta que la ley y la reciente modificatoria del artículo 31 de la Ley Orgánica de Elecciones nos induce a pensar lo siguiente. Se dice que es elegido senador aquel que logre la mayor cantidad de votos válidos. No dice la agrupación que logre la mayor cantidad de votos válidos. Aquel candidato que logre la mayor cantidad de votos válidos es el que gana. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? De una lectura sistemática, evidentemente se está refiriendo a los votos preferenciales. Y en efecto, en la mayor cantidad del país no hay un disentimiento. Las agrupaciones que han salido primeras en el conteo en las regiones son las agrupaciones que están colocando a los representantes, pero hay como 4 o 5 circunscripciones nacionales, según estamos observando, caso Cusco o caso Tacna, en las cuales, en efecto, el resultado es distinto. Hay una agrupación, en el caso de Cusco, por ejemplo, sale JP en primer lugar, pero el representante de JP no es el más votado preferencialmente. El segundo lugar, que es el que, según esta interpretación, colocaría un representante, es Ahora Nación. Entonces, en efecto, se tiene que ver que en este caso el sistema, el propio sistema electoral, la ley como está redactada, está justamente está haciendo que tenga la preferencia en colocar el representante nacional al Senado, aquel que es votado por voto preferencial y no por un voto que en efecto pudiera ser de arrastre, un voto nacional. El voto nacional vale y vale para pasar la valla, pero en las representaciones uninominales, que es el caso de la mayor parte de regiones del país, lo que vale en efecto es un voto que tiene que ver con el voto preferencial y se está dando preferencia
al voto preferencial, como está la redacción del artículo 31 de la propia Ley Orgánica de Elecciones, que además concuerda con el resto de la redacción de la Ley Orgánica de Elecciones y también concuerda con el último acuerdo de pleno que ha salido, que ha sido emitido por el propio Jurado Nacional de Elecciones el pasado 12 de marzo de 2026. De modo que esa es una interpretación. Lógicamente, la interpretación final la tiene el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones tendrá que dar la palabra final al respecto, pero tal y como está redactado el artículo 31, evidentemente es bastante objetivo y ya tenemos un criterio bastante claro. Ya, en Cusco, ya nos dijo usted, la controversia es entre la lista más votada, el partido más votado, digamos, Juntos por el Perú, y Ahora Nación, que tiene un candidato que es el más votado con voto preferencial. En Tacna, ¿cuál es la situación? Es la misma. En realidad, si nosotros ponemos la votación en Tacna, es la misma. Hay un partido que en efecto está ocupando el primer lugar en la votación general y lo que verificamos es que en la votación preferencial, ahora déjeme verificarlo, lo tengo a la vista, la votación de senadores. En el caso de Tacna, verifico lo siguiente, o sea, hay un partido que en efecto es un partido nacional que también está teniendo una primera votación, pero en efecto no es el voto preferencial el que llevaría al representante. En este caso, estamos viendo que en distrito electoral múltiple, en el caso de Tacna, que es el que estamos verificando en este momento, el resultado sería el siguiente. Obras tiene una cantidad de votos importante, JP y Partido del Buen Gobierno y Ahora Nación. Pero si verificamos el resultado por candidato, estamos verificando que en efecto en el caso de Tacna, que es justamente el que estamos viendo en este momento, lo tenemos a la vista, tenemos a Ahora Nación, que lleva a Rosa María Riquelme Ibáñez con voto preferencial. Y no necesariamente estamos hablando del partido más votado, porque el partido más votado, según estamos verificando, ha sido otro, ha sido Obra. Entonces, esa es la controversia, mucho más compleja aún en el caso de Tacna, pero evidentemente lo que estamos viendo es que el artículo 31 de la Ley Orgánica de Elecciones, cuya redacción es bastante clara, nos lleva a pensar que además el voto preferencial es el que va a ser privilegiado en la repartición de escaños al Senado. ¿Y esto por qué tiene importancia? Porque una buena parte de los medios de comunicación ya han procedido a prácticamente proclamar resultados. Ya han procedido. Claro, pero los medios de comunicación, doctor Mattuti, disculpe, ¿están repitiendo lo que señalan a su vez los jurados especiales en cada jurisdicción? O sea, ¿la lectura de quién es? ¿De los jurados? Es que los jurados proclaman al final. Es más, la OMPE difunde los resultados, pero quien interpreta al final es el acta de proclamación del Jurado Nacional de Elecciones, que no ha salido todavía. Tenemos más de un mes y 3 días y no hay proclamación de resultados. Lamentablemente esta indefinición nos provoca este tipo de comentarios, este tipo de situaciones en las cuales no sabemos cómo se va a aplicar la norma. Y entonces lo que ustedes están solicitando, perdóneme la interrupción, doctor Mattuti, es que en base o con base en la Ley Orgánica de Elecciones se considere que en los distritos, ¿no es cierto?, electorales, el senador electo sea el que tiene más votos a título personal y no el representante del, mejor dicho, y no el partido, sino el senador, la persona. Seamos claros que no es una pretensión personal ni de un partido. Esto es una interpretación que tiene que ver con la especialidad que yo detento. Y en efecto, el artículo 31, tal y como está redactado, evidentemente nos lleva a pensar que se va a privilegiar el voto preferencial, porque en efecto, la votación general sirvió para pasar la valla, pero en las regiones en donde hay una representación senatorial uninominal, es decir, se elige a uno, no existe la posibilidad de que se aplique la cifra repartidora. Entonces, ¿a quién van a privilegiar? Dice la ley, el artículo 31, dice claramente que se elige al más votado preferencialmente. Eso lo dice la última modificación de la norma. Entonces,
Yo me tengo que basar como abogado en la interpretación de la norma y no solamente en esa interpretación, en la interpretación sistemática de la norma con otros criterios legales que además, por ejemplo, son el acuerdo de pleno que ha sido emitido por el Jurado Nacional de Elecciones el pasado 12 de marzo, en el cual justamente aclaran cómo se va a calcular la valla electoral, aclaran de qué manera se van a elegir a los representantes. Y evidentemente todo nos lleva a pensar de que se va a privilegiar en los casos de representación uninominal, el voto preferencial. Ese es el caso. Y esto ha producido muchísima incertidumbre. Hasta dentro de unos días pensábamos que la proclamación iba a ser el día de mañana, pero lamentablemente creo que vamos a tener que esperar unos días más. Bueno, pues ahí nos mandó Tony, por si acaso, el resultado de Tacna. Ahí lo tenemos, lo podemos ponchar para despedir al doctor. Muchas gracias por la claridad. La verdad es que esta demora pues ha complicado. Esto es lo que hablaba el doctor Mathuti, pues ahí de los partidos y la candidata que más alta votación logró en Tacna en voto preferencial. Pues vamos a ver qué resuelve el jurado. Es interesante el debate y pues interesante además conocerlo y saber que tenemos un nuevo experto electoral que no sabíamos, así que gracias por estar aquí en Epicentro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias feliz noche.